Vamos a desarrollar un ejercicio de dilatación lineal. Este ejercicio dice lo siguiente. Un anillo de acero de 75 milímetros de diámetro interior a 20 grados Celsius ha de ser calentado e introducido en un eje de latón de 75.05 milímetros de diámetro a 20 grados Celsius. Entonces tenemos este anillo de acero y nos dice que su diámetro interior es de 75 milímetros. Y tenemos este eje de latón que nos está diciendo que si es que hacemos un corte tendríamos un diámetro de 75.05 milímetros. Nos están diciendo que ambos están a una temperatura de 20 grados Celsius. Nos dice que consideremos los coeficientes de dilatación lineal tanto del acero como del latón igual a estos números que podemos ver acá. ¿A qué temperatura ha de calentarse el anillo? En otras palabras nos están pidiendo a qué temperatura ha de calentarse este anillo para que pueda ingresar fácilmente a este eje de latón. Y también nos piden a qué temperatura tendríamos que enfriar el conjunto para que el anillo saliera él solo del eje, es decir, una vez que este ya ingresó y ambos bajan a una temperatura de 20 grados Celsius, nos están diciendo a qué temperatura tendría que bajar con tal de que este anillo, una vez que ya está introducido, pueda salir sin ningún problema. Esa sería la segunda pregunta. Muy bien, esta sería la ecuación general que nos permite resolver este tipo de ejercicios. Acá tenemos la longitud final es igual a la longitud inicial, paréntesis 1 más el coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura. En este caso, como estamos viendo un anillo, esta ecuación se cambiaría de esta forma. El diámetro final es igual al diámetro inicial, paréntesis 1, más el coeficiente de dilatación lineal del acero, ya que en este caso el anillo está hecho de acero, multiplicado por la variación de temperatura. Ahora ustedes dirán por qué utilizamos esta ecuación si es que este anillo es hueco. Vamos a explicar eso en esta parte de la pizarra. Acá estamos graficando este anillo y vamos a partir la parte que nos muestra el diámetro interior de este anillo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a coger esta parte de la izquierda del anillo y la vamos a trasladar en esta parte de la pizarra. En este caso, vamos a trasladar esta parte en esta posición de la pizarra, esta otra también y así sucesivamente. Entonces, si es que la temperatura incrementa para este anillo, eventualmente en esta dirección va a haber una dilatación lineal de cada una de estas partecitas. En otras palabras, si se dan cuenta, esto representaría al diámetro interno. Entonces, al haber una dilatación, lógicamente que su diámetro interno se va a incrementar. Y lo que ocurre en esta dirección también ocurre en las diferentes direcciones del anillo. Por lo tanto, el diámetro interno del anillo debería de incrementarse en todas las direcciones. Y con esto estamos explicando el por qué estamos utilizando esta ecuación. Lo mismo que pasa en esta parte de la izquierda también va a pasar en esta parte de la derecha. Continuando, empezamos a reemplazar toda la información dentro de esta ecuación. Entonces aquí tendríamos el diámetro final interno al cual deseamos que el anillo llegue. Deseamos que este diámetro interno sea de 75.05 milímetros con tal de que este anillo pueda ingresar en este eje de latón. Y eso sería igual al diámetro interno inicial que nos están dando de dato del problema, que es igual a 75 milímetros, y eso que multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación lineal del acero, ya que el anillo está hecho de acero, es decir, sería igual a todo este número, multiplicado por la variación de temperatura. Estos 75 que están multiplicando a toda esta expresión pasa al otro lado de la ecuación a dividir, y si se dan cuenta los milímetros se eliminan con milímetros y nos quedaría 75.05 entre 75 y eso es igual a todo este número. Y eso sería igual a toda esta expresión que queda intacta. Entonces este 1 que tiene signo positivo pasa al otro lado de la ecuación con signo negativo y tendríamos este número menos 1 y eso sería igual a este número. Y eso es igual a toda esta expresión que la volvemos a escribir. Acá tenemos este 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius elevado a la menos 1 que multiplica la variación de temperatura. Por lo tanto, este número que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y tendríamos 0.006667 entre 12 por 10 a la menos 6. Y eso sería igual a 55.56. Este grado Celsius elevado a la menos 1 también pasa al otro lado a dividir y puede subir al numerador con el exponente cambiado. Es decir, subiría como grado Celsius elevado a la 1 y eso es igual a grado Celsius. Variación de temperatura sabemos que es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Y eso sería igual a toda esta expresión.
En este caso sí conocemos la temperatura inicial, es igual a 20 grados Celsius, por lo tanto lo reemplazamos dentro de esta ecuación. Entonces estos menos 20 grados Celsius pasan al otro lado de la ecuación con signo cambiado y sumarían a este 55.56 y nos daría que la temperatura final es igual a 75.56 grados Celsius. En otras palabras, este anillo tendríamos que calentarlo hasta 75.56 grados Celsius con tal de que su diámetro interno se expanda y logre tener esta dimensión y con eso podamos hacer que este anillo ingrese fácilmente a este eje de latón. Ahora vamos a resolver esta segunda pregunta. ¿A qué temperatura tendríamos que enfriar el conjunto para que el anillo saliera él solo del eje? Tenemos este eje, estamos dando un corte y esto es lo que veríamos si damos un corte. Eventualmente este eje también, si es que se enfría o si es que se calienta, se puede expandir o contraer dependiendo si en caso se enfría o se caliente, ¿no? Por lo tanto, estamos asumiendo que este anillo ya ingresó a este eje y la temperatura que estaba a 75.56 bajó hasta 20 grados Celsius. Por lo tanto, este anillo está apretado. Si ustedes intentan sacarlo, no lo van a poder sacar ya que está apretado. Entonces, utilizaríamos esta misma ecuación. Entonces, lo que tendría que pasar para que este anillo pueda salir sin ningún problema es que el diámetro interno final de este anillo de acero debe de ser igual al diámetro final de este eje de latón. Cuando eso ocurra, este anillo va a poder salir sin ningún problema. Ahora, el diámetro final, ¿a qué es igual? En este caso, esta es longitud final. Acá tenemos diámetro final. El diámetro final lo podemos poner en función de toda esta parte de la ecuación. Es decir, sería igual al diámetro inicial del anillo, como pueden ver acá, L sub 0, longitud inicial, diámetro inicial del anillo, que multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación lineal del acero, que sería igual a esto, multiplicado por la variación de temperatura, y eso es igual al diámetro inicial del eje, que multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación lineal del latón, que multiplica la variación de temperatura. El diámetro inicial del anillo cuando está a 20 grados Celsius, si bien es cierto que eventualmente tendría este diámetro de 75.05, pero una vez que está dentro, este anillo está apretando. Es decir, si en caso no estuviera este eje, una vez que este anillo está dentro y está a 20 grados Celsius, su diámetro inicial en realidad debería de ser 75 milímetros. Por lo tanto, utilizamos esta información. 75 milímetros es lo que colocamos acá, que multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación lineal del acero que nos están dando como dato del problema, que multiplica la variación de temperatura. Cerramos paréntesis y eso sería igual al diámetro inicial del eje, que en este caso sería igual a 75.05 milímetros, que multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación lineal del latón que nos están dando de dato del problema, que multiplica la variación de temperatura. Volvemos a copiar toda esta parte y hacemos de que estos 75 milímetros pasen al otro lado de la ecuación dividiendo. Por lo tanto, este milímetro con este milímetro se va a eliminar y tendríamos 75.05 entre 75 y eso es igual a todo este número y que multiplica a toda esta expresión. Al realizar esta multiplicación tenemos 1.00006667 por 1, nos da todo este número, más al realizar la multiplicación de este número por todo este número nos sale 20.013 por 10 a la menos 6 y esto está acompañado por grados Celsius elevado a la menos 1 y por variación de temperatura. Pasamos este número al otro lado con signo cambiado y eso sería igual a toda esta expresión y toda esta expresión pasa al otro lado con signo cambiado. Al realizar esta resta tenemos este número y esto sería igual, si se dan cuenta acá tenemos 20.013, está por 10 a la menos 6 y acá también por 10 a la menos 6, por grados Celsius a la menos 1 y acá también, y por variación de temperatura y acá de la misma forma, por lo tanto podemos restar directamente y acá nos quedaría 8.013 por 10 a la menos 6 grados Celsius elevado a la menos 1 por variación de temperatura. Entonces tendríamos que variación de temperatura sería igual, este número lo dividimos entre 8.013 por 10 a la menos 6 y nos sale menos 83.2. Este grado Celsius elevado a la menos 1 también pasa a dividir y para subirlo al numerador este menos 1 cambiaría a 1 positivo y eso nos quedaría grados Celsius. Variación de temperatura sabemos que es igual a temperatura final menos temperatura inicial y eso es igual a menos 83.2 grados Celsius. Tenemos la temperatura inicial, todo parte de 20 grados Celsius, por lo tanto esos 20 grados Celsius los reemplazamos en esta ecuación y estos menos 20 pasa al otro lado de la ecuación con signo cambiado.
Al realizar esta suma, nos quedaría que la temperatura final sería igual a menos 63.2 grados Celsius. En otras palabras, una vez que este anillo está introducido en este eje de latón y se encuentra a 20 grados Celsius, tendrían ambos que enfriarse a menos 63.2 grados Celsius con tal de que este anillo pueda salir sin ningún problema, ya que con esta temperatura tanto el diámetro interno del anillo de acero como el diámetro final del latón van a ser exactamente iguales. Que Dios los bendiga.